El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero. A cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Estamos llegando a final de año, no solamente al fin del año calendario, ¿sí? Algunos ya quisiéramos que pase este año, sino también al final de lo que llamamos el año litúrgico. El comentario de la introducción, el guión lo decía. Ya el domingo que viene sería el último domingo del año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Y las lecturas, igual que la del domingo pasado, hablan del tiempo que va entre la venida del Señor y esta espera última, el final de la historia, el final de los tiempos. Vos y yo nos encontramos en esa etapa de la historia, ¿sí? Hay una historia como familia humana que un día tendrá una síntesis final. De hecho, el capítulo 25 termina con esa parábola del juicio final.
pero también hay un tiempo de la historia que es tu tiempo, el mío, el de cada uno de nosotros, que es la vida. Y la vida es la oportunidad para que tu historia y tu tiempo se llenen de sentido, se llenen, valga la redundancia, de vida. Los bautizados, quienes compartimos la fe cristiana, somos invitados a que en la vida podamos transformar la realidad. Somos invitados a que aquello que hemos recibido como dones y talentos puedan ser ofrecidos para que el proyecto amoroso de Dios cuaje en las estructuras históricas, en las estructuras de la humanidad, en este tiempo de la historia. La parábola de los talentos habla de esto, habla de producir, pero no lo miremos solamente desde una perspectiva económica, sino desde la perspectiva de transformación. Lo que vos has recibido como don, como habilidades, como talentos, están pensados por Dios para aportar a la transformación de la historia. Por eso podemos criticar algunas espiritualidades que comprenden la fe cristiana en una perspectiva reducida solo a lo individual, solo a lo privado, a lo personal, pero no se comprometen con la construcción del bien común de la historia. Nuestra fe cristiana es una fe encarnada, porque el mismo Hijo de Dios ha tomado nuestra naturaleza humana. Y desde que eso ha ocurrido, ese evento único que celebraremos más a fin del año calendario, la Natividad, la Navidad, pues desde ese evento único ya todo lo humano tiene que ver con Dios. Y entonces vos y yo estamos llamados a que lo que hemos recibido como don, digamos así, como carne humana, como cualidades, como habilidades, cada uno con lo suyo, pueda ser ofrecido, compartido. El Evangelio está hecho para ser compartido, no para ser guardado. Por eso, esta parábola de los talentos, para vos y para mí, es una invitación a mirar por casa cómo andamos, qué estoy haciendo, qué ofrezco a los demás como parte de la fe que he recibido, el Evangelio que he recibido. Cada domingo vos y yo nos sentamos a esta mesa, no solamente para cargar las pilas, sino para salir renovados en actitud misionera, para compartir el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos habilidades distintas, dones y habilidades distintas, pero también todos nosotros tenemos algo en común. Has recibido el Evangelio. Hemos recibido el Evangelio como gran tesoro, como esa otra parábola que cuenta que un hombre encuentra una perla y la compra, o un tesoro y vende todo y lo compra. El Evangelio que ha echado raíces en tu vida, pues está llamado a florecer, está llamado a expandirse, a compartirse. Si vos te guardas el Evangelio, si lo enterras por temor, pues correré la suerte de este tercer servidor que tuvo miedo. Hay un detalle llamativo en la parábola. Dice que este hombre que se va de viaje reparte para la administración su capital. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1, un talento, cada uno según su capacidad.
Y llama la atención como esta diferencia. Pero no es una diferencia que haga colisión de intereses con el que está al lado, sino que cada uno ha recibido algo y cada uno produce. Y estas diferencias no son una amenaza de uno para con el otro. Y estas diferencias que también nosotros en el tejido social las percibimos, pongamos por caso nuestra propia familia o aquellos más cercanos. ¿Somos todos iguales? Sí, tenemos una misma dignidad, somos iguales, pero también somos diferentes. Hay alguno que sale con ciertas habilidades, otros con otras. No todos servimos para todos, pero sí todos servimos para algo. Y cada uno tiene su don y su talento. Sin embargo, la cultura que vamos viviendo nos hace sospechar de las diferencias. Y nos hace desencontrarnos en las diferencias, cuando debería ser precisamente todo lo contrario. La diferencia del otro me enriquece. Mi propia habilidad es un don para el otro. Sin embargo, a veces pretendemos un igualitarismo. Pretendemos que todos seamos iguales como una suerte de homogeneización donde desaparecen las diferencias. Pero sí, las diferencias son algo también pensado por Dios, porque vos sos único, sos única, y precisamente el ser diferente te dota de una dignidad y de una capacidad y de una riqueza que está hecha para ser compartida, para ser puesta en común con los otros. La primera lectura del libro de los Proverbios también nos hace un poco ruido porque la cultura de hoy tiene otras coordenadas. Tenemos que pensar que ese relato, ese texto, fue concebido en un mundo que se movía de otra manera. Sin embargo, podemos rescatar cosas valiosas de ese relato de la Escritura, del libro de los Proverbios. Esa capacidad para agradecer y reconocer las habilidades que están en el otro, allí en el hogar. En tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa, en tu hermano, en tu vecino. ¿Con cuánta frecuencia vos le decís al otro: che, qué lindo esto, qué linda habilidad esta que tenés, qué bien esto de lo que sos capaz, qué bueno que esto te sale de esta manera, a mí no me sale, vos sos único, sos única en esto? Esa capacidad de reconocer y de agradecer en el otro las habilidades y de decírnoslo. A veces nos sale más fácil decirnos los defectos, las cosas que nos desagradan, los enojos. Sin embargo, cuando somos capaces de hacer la experiencia de mirar la bondad que hay en el otro, de reconocer la belleza que hay en el otro, una belleza creada por Dios y regalada por Dios como alguien único. Cuando se lo podés decir, incluso hasta los vínculos y las relaciones mejoran. Porque ya no hacemos foco en lo que nos falta, en lo que nos diferencia, sino en lo que podemos aportar como riqueza, como valioso. Te propongo como tarea para esta semana. Hacía mucho que no pensaba una tarea para la semana. Como tarea para la semana, andar pescando las bondades del otro y los talentos del otro. Y tal vez en algún momento poder decírselo.
reconocerlo. Capaz que lo sorprendes. Capaz que el otro dice, ahora que me va a pedir porque me está diciendo esto. No importa, no importa. Hacelo gratuitamente. Anímate a decirle al otro, a la otra, con quien vos vivís o con quien trabajas, sí, qué bien esto tuyo, qué lindo, no lo pierdas. Seguilo allí cultivando, seguilo haciendo producir, porque eso hace mucho bien. Y vas a ver también que esa capacidad de reconocer la bondad del otro se vuelve también a tu favor. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia de